Para mí es un placer participar en esta penúltima mesa del ciclo, una mesa importante tanto por las 4 periodistas que participan en ella, como por el interés que creo que tiene para un público compuesto de jóvenes y futuros periodistas como el que tenemos en la sala. El título me parece magnífico, este Nuevos Medios y Articulismo 2.0, porque nos va a permitir cerrar el círculo de lo que comenzaría en la primera mesa con las pioneras del periodismo a finales del 19, como se acuerdan ustedes, y también me permite comprender y nos permitirá comprender el presente habiendo hablado del pasado. Ese pasado del que rescataría la idea de la escritora gallega Concepción Arenal, que fue una precursora del movimiento feminista en nuestro país, cuando apuntaba que ella quería ser una mujer del porvenir. Ella que, como recuerdan ustedes, debió vestirse de hombre para asistir a las clases de Derecho, para llegar a serlo, una mujer del porvenir. Así que damos un gran salto temporal y aterrizamos plenamente en el siglo XXI, donde los cuerpos posmodernos son capaces de descodificar su sexualidad y ahora devenir hombres o mujeres según sus intereses. ¿Qué hubiera dicho en aquella época Concepción Arenal a principios del siglo XX? Donde la irrupción de los nuevos medios en todos los ámbitos de la vida y, por tanto, en el periodismo es imparable, y donde hay un periodismo como el de la revista digital Picará Magazine, que tenemos la subdirectora a mi izquierda, Andrea Momoitio, que nos va a hablar de esta revista, que además ha recibido el premio de Comunicación No Sexista 2014, un premio concedido por la Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña, y que podría ser de algún modo un paradigma del nuevo periodismo del que queremos hablar en esta mesa, un periodismo con una perspectiva, por decirlo de alguna manera, diferente, donde los conceptos aparentemente incuestionables dejan paso a una visión nueva del porvenir que podría apuntar a una invención del género y a un cambio en la sociedad actual. En este 2014 que va terminando hay que reflexionar, y lo vamos a hacer aquí en el tiempo del que disponemos, y pensar si las mujeres debemos seguir luchando por un espacio propio, si la igualdad es un término obsoleto que hay que modificar, y tantas otras cuestiones que están en el aire e intentaremos resolver en diálogo con las periodistas que nos acompañan. Es obvio que el impacto del movimiento feminista en los años 60 estableció la necesidad de los modelos diferentes para acercarse a la creación de las mujeres, y sin duda el ámbito del periodismo tiene que ver tanto con el lenguaje de nuestro momento, del que la mujer se vio excluida en general, a pesar de las excepciones, como con la creación, porque, en mi opinión, el periodismo también es un arte y puede ser creativo, artístico o literario, y a menos que alguien me demuestre lo contrario ahora en el coloquio. Bueno, y cada generación tiene sus desafíos, evidentemente. Hoy en día, por fortuna, las 4 mujeres que componen esta mesa no son excepciones en cuanto a su trabajo como mujeres, pero sí son periodistas excepcionales y la mayoría también escritoras. Son jóvenes y, lo más importante, su espíritu es joven, son nuestra gran esperanza. Todas tienen esa fuerza juvenil y una aventura apasionante que contar. Así que voy a presentarlas, a pasarle rápidamente la palabra y que nos cuenten sus experiencias. Pues cada una de ellas destaca en el periodismo, donde los nuevos medios y tecnologías son fundamentales, y es por lo que esta mesa cerraría el ciclo que empezaron las pioneras del periodismo del siglo XIX. En primer lugar, a mi izquierda, voy a empezar de izquierda a derecha, es Chani Rodríguez, que nació en Llodio en 1977, es periodista y escritora, ha firmado varios guiones de cómics, entre los que destaca La carrera del sol, traducido a varios idiomas, y ha publicado el libro de relato El corazón,
El corazón de los aviones, en la editorial Elea, el libro infantil Art China It's an Idut, de la editorial El Car, y las novelas Lo que será de nosotros, en la editorial Erein, y Agosto, en Lengua de Trapo. Ahora Andrea Momoitio es periodista remasterizada en estudios feministas y periodismo digital, como he dicho, subdirectora de Picara Magazine, que es una revista digital feminista, pero que también creo que ha tenido 2 números en papel, bastante vendidos e incluso agotados, creo haber oído. Escribe artículos de opinión para varios medios de comunicación, colabora con radios e imparte cursos y talleres de formación sobre género, comunicación, lesbianismo o violencias patriarcales, y le gusta definirse como bloguera, adicta a las redes sociales, muy protestona, activista, lesbofeminista y nada neutral. Ahora nos comentará cada una de esos adjetivos. Olga Rodríguez es periodista y escritora, especializada en información internacional de Oriente Medio y derechos humanos. Ha desarrollado su actividad en medios como la cadena SER, 4, CNN Plus o El Diario Público. Es una de las integrantes del equipo fundador de El Diario.es. Es un diario que tiene además una sección micromachismos, donde se tratan de una manera crítica los grandes y pequeños machismos cotidianos, que nos gustaría que nos hablara de esta sección, si es posible. Colabora con varios medios y realiza documentos en Oriente Medio. Autora de libros como El hombre mojado no teme la lluvia, Voces de Oriente Medio, publicado en Debate en 2009, o Yo muero hoy, las revueltas en el mundo árabe, también en Debate 2012. En 2003 cubrió desde Bagdad la guerra de Irak y fue testigo del ataque estadounidense que acabó con la vida del cámara José Couso. Ha trabajado también en Afganistán, Líbano, territorios palestinos ocupados, Yemen, Siria, Libia o Egipto, desde donde cubrió las revueltas árabes de 2011. Acaba de recibir el Premio Enfoque de Periodismo 2014. Entre sus galardones también destacan el Premio Ortega y Gasset Colectivo 2003 por su cobertura de la guerra de Irak desde Bagdad, el Premio Turia, el Premio Pluma de la Paz o el Premio Club Internacional de la Prensa por sus reportajes de televisión desde Gaza y Ciudad Juárez. Y por último, Luna Miguel, que nació en Alcalá de Henares en 1990, actualmente vive en Barcelona, donde trabaja como redactora de Playground Magazine y como editora de El Gaviero Ediciones. Desde los 17 años ha ejercido como columnista en publicaciones como La Voz de Almería, El Diario Público y el suplemento del País S. Moda. Es autora de 5 libros de poesía y ha editado algunas antologías de poesía joven. Ha sido columnista para medios como La Voz de Almería, El Diario Público y la revista semanal del País de Moda, que, como he dicho anteriormente. Además, ha colaborado en revistas como Jottown, Vanidad, Quimera, Cult, H Magazine y Vice. Le interesa fundamentalmente la difusión cultural, la promoción de la lectura y hacer llegar la literatura a jóvenes. En sus artículos caben las nuevas tecnologías, los memes, los virales, las tendencias, la moda, el humor y, sobre todo, la creación. Sus influencias en el terreno del periodismo son, sobre todo, 3 mujeres, Tavi Robinson, Gabriela Wiener y Joan Didion. Y, bueno, una vez presentados, vamos a abrir el primer turno de intervenciones, si os parece. Podemos empezar con Chani y que nos hable un poco de su línea de trabajo y cómo perfila su labor como periodista en el presente. Estoy encantada de compartir mesa con estas colegas periodistas, más aún de veros a todos vosotros, muchas mujeres aquí sentadas, a ver si ya terminamos de meter codos y se nos ve más en las columnas, que yo creo que todavía hay cierta hegemonía por parte de los hombres, algo pues que no se entiende muy bien porque las facultades de periodismo
están llenas de mujeres, por lo menos con el mismo talento que los hombres. Gracias también a la organización, que, bueno, pues por eso estoy aquí sentada. El tema de hoy es el 2.0 y antes comentábamos que yo no soy especialmente 2.0. Es verdad que formo parte del equipo de un programa de radio de la Radio Pública Vasca que se llama Pompas de Papel y entre todos los compañeros del equipo alimentamos el blog y lo actualizamos. También soy columnista del grupo Vocento. Bueno, yo escribo en El Correo para Vizcaya y para Álava. Y esa columna mía no se vuelca en Internet. Y yo he venido aquí a hablar un poco así como a lo loco, a decir lo que pienso. No la vuelcan en Internet y la verdad es que yo lo agradezco porque hay un poco de histeria por la opinión. Todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere decir algo, no siempre de buenos modos. Yo bueno, creo que mi trabajo es hacer la columna de verdad de la mejor forma que puedo, que yo sea capaz, pero me parece que me perdería y me pondría de mal humor si leyera los comentarios que suscitan las columnas, porque, bueno, amigos de periodismo, hablar en público es complicado, de verdad que esto no es sencillo, pero parece que hablar por ahí por la red pues es casi gratis y, en fin, se alza mucho la voz. Esa es una de las razones por las que no me gusta en mi trabajo el 2.0, porque luego soy muy usuaria y me gusta mucho leer lo que hacen otras personas en la red y sobre todo que me lleven de la manita a leer a gente de talento. Otra razón por la que tampoco yo soy muy partidaria de la red es porque en Radio Euskadi lo que yo hago es crítica literaria, crítica de libros. Y, bueno, los locutores escribimos para leer, para contarlo, ¿no?, para hablarle al oyente. Y ahora, pues, las políticas de empresa requieren o nos obligan a los periodistas a hacer nuestro trabajo habitual en la radio, pero también ahora hay que tener un blog, hay que hacer no sé qué, subir no sé cuál. Y, en realidad, yo, por ejemplo, lo que subo al blog lo reescribo, porque una cosa es escribir para la radio, en la que se nos oye y, bueno, pues se puede modular la voz, hacer guiños, y otra que eso quede escrito y desnudo. Y, bueno, antes la radio tenía un encanto también muy grande, que era que las palabras se las lleva el viento, ahora no, ahora todo se queda ahí y es un poco esclavitud. En fin, esto está muy bien, lo de Internet, por supuesto, tiene muchísimas ventajas, muchísimas, pero alguna esclavitud también. Pícara nace en 2010, lo fundan 4 periodistas vascas, que son Yune Fernández, que es la actual directora, que igual la conocéis por su blog, que se llama Marica Setari, Lucía Martínez Odriozola, Itziar Abad y Maite Asensio. Ellas formaban parte entonces de la Red Vasca de Periodistas con Visión de Género, donde trabajaban sobre todo en crear guías o recomendaciones para los grandes medios de comunicación, pues bueno, pues cómo había que tratar la violencia de género, cómo había que hablar de transexualidad, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, veían que su trabajo no conseguía llegar a ningún punto, ¿no?, que se quedaba un poco ahí en papel mojado. Entonces se lanzan a crear Pícara con la idea de tener un espacio en el que poder hacer el periodismo en el que creemos, pero por otro lado también un espacio para leer a otras compañeras, ¿no? Nacimos sin muchas pretensiones. En estos 4 años nos ha venido todo esto, no sé, a veces igual incluso muy grande, ¿no?, porque al principio, bueno, pues era algo que queríamos hacer, que nos interesaba a nosotras y, bueno, hemos visto que interesa a mucha más gente. Pícara sin las redes sociales y sin Internet, pues bueno, nunca hubiese sido posible, ni siquiera nos lo hubiésemos planteado. Es verdad que hemos dado un salto al papel ahora, en un momento en el que muchos medios están cerrando sus ediciones en papel, pues bueno, nuestras lectoras demandaban una edición impresa de Pícara, vamos por el segundo ejemplar y parece que va bien y que puede convertirse incluso en una fuente de financiación para el propio proyecto digital, ¿no? Y las redes sociales, como digo, sobre todo Facebook, para nosotras son imprescindibles. Tenemos una comunidad pícara en Facebook increíble que cada día nos sorprende más porque vamos a una media de 500 me gustas a la semana, que igual los grandes medios, pues eso para ellos no es nada, pero bueno, para nosotras es increíble, ¿no? Y en Twitter, por ejemplo, nos cuesta más, pero bueno, eso, que las redes desde luego que han sido indispensables, sobre todo para un periodismo que de otra manera a lo mejor no hubiese sido posible, ¿no?, como el de Pícara, que es un periodismo muy posicionado. La milonga de la objetividad nosotras no nos la tragamos, ¿no?, porque sabemos que esto que se ha vendido como objetividad no es universal, sino totalmente androcéntrica y patriarcal.
y a la vista está en todos los medios de comunicación. Y nosotras, desde luego, que hacemos un periodismo con un objetivo claro y es una transformación social de un mundo que para nosotras se pasa de hetero, se pasa de patriarcal y que ya no nos aburre y nos limita mucho. Yo la verdad es que procedo de medios de comunicación clásicos y estaba tratando de recordar ahora cuál fue mi primer blog y en realidad fue algo a lo que se llamó blog, pero que no era un blog. Estando en Irak en 2003, cubriendo la invasión del país, que estuve allí varios meses, cuando regresé a Madrid descubrí que el medio para el que trabajaba entonces había estado difundiendo durante esos meses una cosa que llamó blog, con el resumen de mis crónicas diarias radiofónicas. Pero, sin embargo, no era un blog porque no estaba escrito por mí, porque por aquel entonces la tecnología era mucho menos sofisticada que ahora y no disponíamos aún de Internet los corresponsales que íbamos a cubrir lugares, a cubrir conflictos o que íbamos a países en vías de desarrollo. Y estaba tratando de recordar cuándo fue la primera vez que en la redacción de un medio convencional en el que yo trabajaba entonces tuvo Internet, y no fue hasta el año 2001. Y solo había un ordenador con Internet y, por lo tanto, había muchas peleas entre todas las redactoras y redactores en la redacción para poder usar esa herramienta que ya nos parecía fascinante. Después de ese primer blog, que no fue blog, la verdad es que en realidad luego ya solo tuve otro blog. Lo que sí he hecho es, como tantos otros periodistas, he terminado trabajando, colaborando con medios de comunicación que están tan solo en Internet. Soy cofundadora del diario.es, que es un medio de comunicación hecho por periodistas, y yo creo que esto tiene muchas ventajas, en el sentido de que las personas que escribimos y que tenemos espacios en Internet nos encontramos con un escenario diferente, en algunos casos, al escenario de algunos medios de comunicación convencionales, desde los cuales hay mucha gente haciendo un trabajo muy digno, pero en los cuales es verdad que en los últimos años han surgido obstáculos añadidos para poder ejercer la profesión con libertad. Y uno de ellos, el principal, yo diría que ha sido el endeudamiento de los medios de comunicación convencionales. Dice David Simon, un excelente periodista estadounidense reconvertido en mejor guionista de series de televisión tan excelentes como The Wire, que por cierto la 5ª temporada está dedicada al periodismo y os la recomiendo, que hay un antes y un después en el periodismo, marcado por un momento, el momento en el que los medios de comunicación salen a bolsa o el momento en el que el poder financiero entra en los medios de comunicación. A partir de ese momento, pues muchos medios de comunicación se ven endeudados o se ven condicionados por poderes externos. Yo creo que es importante que quienes dirigen los medios de comunicación sean siempre periodistas, y si los medios de comunicación puedan estar hechos por periodistas, mejor. Cuando surge Internet y cuando Internet se generaliza, el periodismo comenzó a jugar con una ventaja. Ya no necesitábamos ese gran capital para pagar millonadas por las rotativas y por la distribución de los periódicos, ni pagar millonadas por un envío por satélite por televisión, que es lo que cuesta, ¿no? Internet abarata costes y esto permite que los periodistas tengamos acceso a la creación de medios de comunicación por Internet. Y a mí eso me parece una ventaja, en un momento como este, además, tan difícil para el periodismo, una ventaja fundamental. Hay de nosotras y de nosotros lo que habría sido si no, en estos tiempos tan difíciles para el periodismo, con una crisis de identidad tan grande, y esto no lo digo yo, esto es algo en lo que coinciden periodistas de ideologías muy diferentes en congresos nacionales e internacionales en los que participo. En esta crisis de identidad que está viviendo esta profesión, Internet puede ser, sin duda alguna, una ventaja, porque además nos facilita el acceso a las fuentes y rompe de alguna manera con ese matrix de un pensamiento dominante y unidireccional que lamentablemente demasiado a menudo condiciona a algunos medios de comunicación generales, convencionales y más clásicos. Otra de las ventajas de poder publicar en Internet, ya sea con un blog o con artículos o con columnas, o yo publico mucho análisis de política internacional y también reportajes. A mí sí me parece una ventaja que se pueda interactuar. No es fácil encajar bien las críticas y, por supuesto, hay muchos comentarios absolutamente infundados e incluso insultantes, pero creo que si sabemos leer nos puede servir para enriquecernos. Hay una comunidad de internautas,
todos pueden contribuir, todos pueden opinar y eso, de alguna manera, provoca algo que a mí me parece importante, disminuye el elitismo tradicional. Antes quizás solo había unos pocos elegidos que tenían el privilegio de difundir y de proyectar su mensaje. Ahora somos toda la ciudadanía la que podemos hacer esto y a mí me parece que es importante y que puede enriquecer el discurso y el debate público. Y además, y con esto termino, se amplía la posibilidad de formatos. Es decir, tanto la prensa escrita como la radio o la televisión pues tiene unos formatos que en realidad cabría todo tipo de formatos, pero lamentablemente se eligen tan solo 2 o 3. Y en Internet, bueno, como no está el problema del espacio, pues puedes hacer todo tipo de cosas, porque no, y eso yo creo que también genera pues más riqueza en la comunicación, o al menos puede generarlo, ¿no? Bueno, yo creo que llevo en el mundo del periodismo menos tiempo que mis compañeras, entre otras cosas porque bueno, lo empecé a estudiar en 2008 y ya desde 2009 he intentado ir trabajando en esto, ¿no? Porque realmente cuando entré a la universidad me desencanté, lo hemos estado hablando antes aquí fuera, ¿no? Me desencanté bastante con la idea que yo tenía de periodismo, que era una idea completamente distinta, ¿no? a lo que creo que en realidad es o a lo que creo que es hoy. De hecho, el periodismo de hoy creo que es un periodismo que estamos haciendo nosotros y que estamos reinventando nosotros a través de estos nuevos medios de los que ellas han hablado y a través bueno, ¿no? de nuestra manera de utilizar unas redes sociales que están ahí y que somos nosotros los primeros en mezclar, ¿no? nuestra profesión y nuestra pasión con esas nuevas tecnologías que nos han sido dadas para bien o para mal, yo creo que para bien. Yo no sabría vivir sin Internet, igual que no sabría vivir sin historias. Y por eso creo que el matrimonio entre esas dos palabras es fundamental en los medios de hoy. Yo he trabajado en bastantes revistas, sobre todo de moda, de tendencias, de literatura. He trabajado como columnista para Público y para ese Moda, hablando sobre todo de cuestiones bastante generacionales, sobre músicos, escritores, diseñadores, etcétera, más o menos de nuestra edad, nacidos entre los 80 y los 90. Y ahora estoy como redactora desde hace un año en la revista Playground. No sé si la conocéis, pero posiblemente si veis memes de gatos en Internet, somos nosotros los que solemos publicarlos todos. No me avergüenzo de decir esto porque creo, como he dicho antes, Internet e historia son dos de mis palabras favoritas y creo que nuestra labor en Playground es esa, ¿no? La de contarlo todo, contar todo lo que creemos que merece la pena y contar todo lo que creemos que merece la pena para nuestra generación, es decir, para nuestros amigos y es decir, para nuestra comunidad. Al final, para mí el periodismo es crear comunidad, encontrar cosas que puedan unir a las personas que lo están leyendo. Y por eso también creo que son importantes los comentarios en Internet, porque unas cosas te llevan a las otras, a no ser que sean trolazos, puedes encontrarte con verdaderas joyas, ¿no? que ayudarán a crear esa comunidad de la que estábamos hablando. Y por eso mi labor ahora mismo en Playground es un poco como una labor de bloguera, ¿no? Al final un redactor en una revista online es también una especie de bloguero, ¿no? Tú eliges tus temas, que pueden ir, los míos personalmente, desde, como he dicho, la moda, sobre todo la literatura y también, ¿por qué no?, cosas para perder el tiempo en Internet. Ahora mismo acabamos de superar casi los 5 millones de lectores al mes. Estamos creciendo bastante y todo yo creo que gracias a eso, ¿no? a la idea de crear un sitio en el que compartir. A mí me gustaría, ya que estamos en una mesa que es la mujer en la historia y en el articulismo, saber de todas, ¿no? Pero si quiere empezar un poco a responder tú,
¿Cómo te planteas la perspectiva feminista, o si hay una perspectiva feminista, si cabría ahora hacer un periodismo desde un punto de vista que tú tuvieras esto en cuenta? ¿Qué me podrías decir? Obviamente nuestra responsabilidad es tratar temas de la mujer, escritos desde el punto de vista femenino e igualmente masculino. Siempre hablamos de una cosa muy graciosa, y es que a veces escribimos con seudónimos en los propios redactores que estamos allí, y es curioso cómo muchas veces nosotras escribimos como ellos y ellos escriben como ellas, ¿no? Entonces siempre hemos intentado que todos los temas estén tratados desde prácticamente lo a género, ¿no? Si queremos precisamente crear esa comunidad de jóvenes interesados en la cultura, en la literatura y en la política actual, también tenemos, o creo que nuestra responsabilidad desde nuestro medio es hacerlo desde ese punto de vista a género, ¿no? Que también tenemos a una de nuestras redactoras, es Alba Muñoz, que ella es feminista y lo demuestra en sus reportajes y en sus artículos. El último que ha publicado, por ejemplo, es uno sobre las sugar babes, la prostitución a través de Internet, de estas chicas que buscan hombres mayores que financien sus estudios a través del sexo, ¿no? Y creo que el punto de vista que ella ha elegido también es muy significativo, y creo que demuestra también cuál es nuestra postura en este sentido. Nos preocupa más el tema del que estamos hablando y cómo desarrollarlo, o cómo hablar de ciertas injusticias hacia las mujeres en Internet o en la política o en la cultura. Nos interesa más cómo abordarlo y contar bien esa historia como es que si somos más masculinos, o si es una nueva masculinidad o una nueva feminidad. Nosotras hacemos un periodismo feminista, ¿no? Básicamente porque creemos que el periodismo tiene una perspectiva de género o no es buen periodismo. No puedes analizar una realidad, una crisis económica, por decir algo, sin explicar que eso afecta de manera diferente a hombres y mujeres. Si lo obvias y eso no lo tienes en cuenta, para nosotras estás haciendo un mal ejercicio periodístico. El tema de la feminidad y la masculinidad, pues bueno, nosotras, iba a decir sabemos, y bueno, creemos más bien que los roles de género son una imposición patriarcal que a nosotras nos limita constantemente, ¿no? Que nos dice cómo tenemos que ser y que nos ha relegado a lo privado y a lo concreto, mientras el mundo para ellos pues está entero a su disposición, y bueno, para nosotras nos quedan las migajas y en el mejor de los casos somos ciudadanas de segunda. Entonces, bueno, pues desde ahí sí que nos parece muy importante, y de hecho lo hacemos, un periodismo feminista que tenga en cuenta esto y que lo ponga sobre la mesa. Por ejemplo, hablabas, Luna, de un punto de vista a género, creo que has dicho. Bueno, para nosotros, teniendo en cuenta que hay las desigualdades de género que hay, a mí me parece muy peligroso que hablemos de algo a género cuando los géneros son los que están marcando nuestro día a día, ¿no? Y a nosotras, pues bueno, nos están matando a 8 en una semana. Entonces, bueno, obviar eso, pues a mí no me parece. Estoy bastante de acuerdo con lo que decía Luna, o creo que más o menos puedo entender lo que dice, que es concentrarse más en el tema, igual sin hacer esa reflexión previa del punto de vista de género. Yo espero estar bien educada en la perspectiva y llevarla puesta de casa, y cuando opinar pues de política, vale, me vas a decir que todo es que, claro, es verdad, el género es transversal, pero sí, el término a género que ha empleado Luna, yo podría hacerlo mío. Tampoco creo que también nos puedes entender perfectamente lo que estamos diciendo. Y una cosa sobre los comentarios en los portales. Claro que es enriquecedor, pero yo creo que hay que moderar mejor, sobre todo en los periódicos y en asuntos de política y tal. Es enriquecedor, pero el periodista tiene que hacer mucho esfuerzo de tiempo, una gran inversión de tiempo, quizá para moderarlos, para responder como es debido, ¿eh? Bueno, y volviendo a lo del género, pues lo dicho. Cabe recordar cuál es la situación de los hombres y de las mujeres dentro de la profesión, ¿no?
No sé quién indicaba antes que somos mayoría en las facultades y además tenemos mejores notas y, sin embargo, llegas a la redacción y ves el escenario inverso. Los puestos de responsabilidad siguen en buena medida ocupados por hombres. Las periodistas cobramos menos que los hombres por hacer el mismo trabajo o más trabajo. Y es significativo que llegue el verano y que en agosto, cuando todos los hombres se van de vacaciones, pues ver cómo entonces sí hay mujeres ocupando puestos de responsabilidad haciendo una excelente labor. Y además aquí en este país estamos con muchísimo retraso. Yo siempre que trabajo mucho fuera, en el extranjero, y te encuentras con compañeros y compañeras europeos o estadounidenses o de otras nacionalidades, y sobre todo en el mundo anglosajón y en Francia y en los países europeos, pues ves que tienen muchas cosas superadas que aquí aún no se han superado. Aún somos una significativa, llamativa y preocupante minoría las mujeres que nos encargamos, por ejemplo, ya no solo de cubrir conflictos, sino de la política internacional y de poder tener la oportunidad de publicar análisis de política internacional, con la gran preparación que hay, que tienen muchísimas compañeras en este país para hacerlo. Pero es que no hay apenas espacios en los medios de comunicación convencionales que permitan que el hacer análisis de política internacional lo puedan hacer mujeres, ¿no? Cuando, bueno, puedo dar nombres de muchísimas mujeres, en muchos casos mucho más preparadas que los hombres y que llevan toda la vida trabajando fuera y que están trabajando, que al final se ven, como tantas, obligadas a irse y ahora tienen puestos de responsabilidad significativos en países como Reino Unido o Estados Unidos, ¿no? Dentro de este retraso, bueno, pues muchas nos encontramos aún con estos comentarios tan habituales de que si eres una mujer cubriendo una guerra cuando vuelves pobrecita o estás loca, ¿qué haces yendo a una guerra mientras que el hombre los tiene cuadrados, ¿no? ¿Crees que la mujer, de alguna manera, la voluntad de poder, esa que se necesita para estar en determinados puestos, trabajar de una manera determinada, no la tiene o de alguna manera se queda en las facultades? Las chicas estudian muchísimo con muy buenas notas. Normalmente, bueno, las estadísticas dicen que con mejores notas que los hombres, pero que luego de alguna forma se quedan ahí y no tienen esa voluntad de poder. Claro, esto daría yo creo que para autobiografías de muchas, ¿no?, compañeras que tienen historias tremendas. Y bueno, poco a poco se va avanzando y cada vez yo creo que somos cada vez más las que hemos logrado conquistar los huecos, pero sinceramente en líneas generales y salvo excepciones, eso cuesta muchísimo. Y el precio por el que hay que pagar para conquistar esos huecos, bueno, pues a lo mejor a algunas no les compensa porque es muy elevado en comparación con el que tienen que pagar en líneas generales muchos compañeros, ¿no? O sea, es habitual, yo por poner una anécdota, que he estado en Palestina viviendo y he cubierto desde la segunda intifada todo lo que ha pasado allí, pues me he encontrado en ocasiones con que se prefiere, en medios de comunicación en los que he trabajado, se prefiere enviar a un tipo que juega al fútbol los sábados con el jefe, que no tiene ni idea de política internacional, que no ha estudiado absolutamente nada del mundo árabe, que por supuesto no habla árabe y que nunca ha estado en Palestina. Pero bueno, estas dinámicas ocurren, que también obedecen a algo mayor, ¿no?, que sería interesante nombrar aquí porque es algo que nos afecta a todas y a todos, que es la corrupción moral que hay, ¿no?, que va más allá. O sea, por un lado está el machismo y si a esto unes la corrupción moral, porque no solo ha habido una corrupción económica en los últimos años que ha marcado mucho las dinámicas de este país, sino también una corrupción moral, eso lo agitas con el machismo y bueno, pues lo que te sale pues son estas cosas. Estamos aquí hablando del periodismo 2.0 y somos hijos de periódicos, de unas décadas en los que, bueno, el periodismo convencional pues ha dado muestras no de alta moral precisamente, por eso estamos aquí donde estamos, por eso estamos hablando también del 2.0, que está genial, pero yo quiero saber de qué va a vivir esta gente, porque el 2.0 luego está lo de la financiación, a lo mejor es otro jardín, ¿eh? Es verdad que los convencionales, en cierto modo, por esas grietas morales y problemas muy complejos, no han conseguido financiarse como es debido, pero a ver qué pasa ahora con las plataformas digitales. Yo me alegro un montón de que tanto Pícara, me consta, como Playground, como El Diario,
pues remuneran a los periodistas, pero también sabemos que no es igual en muchos otros medios de comunicación y algunos, o plataformas y algunos conocidos y prestigiados. Esto no me parece serio. Digo por lo del 2.0, ¿eh? A la moral hay que darle una inyección, pero potente, en nuestra profesión, muy potente. En el mundo árabe hay musulmanes y cristianos. Dentro de eso, bueno, pues lo que pues depende de cada país. Hay países donde es muy fácil trabajar y otros donde es muy difícil. Fundamentalmente es difícil porque son países gobernados por dictaduras, por cierto, en muchas ocasiones apoyadas por los gobiernos occidentales, y luego hay países particulares, como pueden ser Arabia Saudí, uno de los grandes aliados de Occidente en Oriente Medio, donde sí que es muy difícil trabajar siendo mujer. Otro de ellos es Afganistán, sin duda, ¿no? Lo que pasa es que al mismo tiempo se juegan con ventajas. Una de ellas es el acceso a los testimonios de las mujeres. Mujeres que, si tienen que hablar con hombres, periodistas, jamás lo pueden hacer, en el caso de Afganistán, a solas. Tiene que estar presente su marido, su padre, su hermano, y por lo tanto lo que les van a decir a esos colegas pues es algo que no se parece nada a su realidad, ¿no? Y en las mujeres pues hemos podido acceder a los problemas en la vida sexual de las mujeres, a testimonios escalofriantes de cómo están sometidas y cómo son tratadas. Yo siempre pongo un ejemplo. En Irak, en 2003, poco antes de que fuera a empezar la guerra, el segundo del ministro de Información iraquí, vosotros sois muy jóvenes, pero si hay alguien así un poco mayor, pues se acordará de ese hombre del ministro iraquí que todos los días daba ruedas de prensa. Pues el segundo nos dijo a unas cuantas colegas, había una periodista francesa, otra británica y éramos dos españolas, que había llegado el momento de que nos fuéramos a donde teníamos que estar, que era en nuestra casa con nuestras madres. Las cuatro estallamos en una sonora carcajada y no le hicimos ni puñetero caso, evidentemente. Pero también por aquellos días teníamos colegas de profesión, en concreto estoy recordando a un periodista italiano que nos decía que cómo nos íbamos a quedar allí, que eso no iba a ser para una mujer. Es decir, que, a ver, y con esto te respondo, como mujer occidental, yo el machismo que padezco es el de aquí, porque yo cobro de aquí, en España, y padezco pues la discriminación laboral aquí. Como mujer occidental en el mundo árabe en general, yo me siento respetada porque ellos entienden que mi cultura es otra. Eso no es lo mismo para una mujer árabe, evidentemente. Son las de allí, las mujeres locales, las que sufren la discriminación y el machismo cotidiano, que tiene además que se refuerza y se ve reforzado con una situación política, económica y social muy difícil, ¿no? Con países sometidos a regímenes dictatoriales desde hace décadas y con una pobreza tremenda que en países como Egipto pues tienes al 40% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza. Evidentemente esos son contextos que no favorecen ni ayudan para nada a combatir el machismo que sufren las mujeres allí. Los dos únicos países donde es obligatorio ponérselo es en Arabia Saudí, que tienes que ir tapadísima, donde más tapada tienes que ir, y en Irán tienes que ir con velo también. Lo que pasa es que en Irán, bueno, algunas pues enseñan un poco de pelo y tal. Son los dos únicos países donde es obligatorio. En el resto de los países, pues yo entiendo que si eres amante del orientalismo, que es un concepto muy peyorativo sobre el análisis occidental del mundo árabe, pues te pongas el velo porque te apetece mucho. Pero realmente no es necesario ponérselo, a no ser que tengas que entrar en una mezquita. Yo nunca me he puesto el velo ni en Palestina, ni en Egipto, ni en Jordania. En Irak, antes de la guerra, antes de la invasión, el 50% de las mujeres, como mínimo, iban sin velo y, evidentemente, la invasión fue el inicio del infierno para Irak y eso ha ido a más. Entonces, cada vez hay zonas en Irak, bajo una gran influencia iraní, donde te conviene ir tapada. Y luego ya, si tienes un interés determinado por acceder a determinado tipo de información, pues hasta te disfrazas con una valla, ¿no? Pero eso es porque hay un objetivo periodístico de fondo. Pero vamos, que si cualquier mujer de las que estamos aquí vamos a cualquiera de esos países como turistas, no necesitamos, insisto, salvo en Irán o en Arabia Saudí, ponernos el velo. Aunque, lamentablemente, todo lo que está pasando en esta región no augura nada nuevo y vemos que tanto el neocolonialismo
como las intervenciones de actores regionales e internacionales, la existencia de riquezas en esos países y las luchas internas que hay en esos países, pues a lo que están llevando es al crecimiento del fundamentalismo. Pero el ejército islámico de Irak y Siria, por poner un ejemplo, afortunadamente es una minoría y tenemos que acordarnos que las primeras víctimas mortales del ejército islámico son musulmanes también, y no cometer la equivocación de generalizar y pensar que es que el mundo musulmán es el ejército islámico, ¿no? Como trata de airear la cadena Fox en Estados Unidos o cosas de estas, ¿no? Porque, o sea, yo creo que como periodistas estamos obligados también a luchar contra la islamofobia, alertar de todos los peligros del fundamentalismo, pero no caer en la trampa de la islamofobia, que es una trampa además que suele estar alimentada por la ignorancia sobre esa región. Lamentablemente es uno de tantos símbolos que en los últimos años se han reivindicado como respuesta, bueno, en los últimos años, en las últimas 3 décadas, se ha empezado a reivindicar como respuesta a una occidentalización que se produjo en la región y que se identificó con el colonialismo o con el neocolonialismo. Y entonces, en la búsqueda de una identidad propia y en la actitud política contra aquello, lamentablemente, y esto es terrible, pues una de las cuestiones que se ha reivindicado ha sido la del velo, que lo del velo es lo de menos, por muy terrible que nos pueda parecer, sino qué es lo que hay detrás, todo lo que hay detrás del velo, ¿no? Es un símbolo, pero todo es importante, ¿no? También los pequeños detalles serían. Bueno, quiero hacer una pregunta a la mesa en general, porque al hablar de mujeres y de una profesión como periodista, un periodismo que necesita es tan absorbente, me gustaría que me dijerais qué pensáis de la maternidad, de la reproducción, porque, bueno, el problema que puede plantear en lo que decíamos antes, un poco de llegar el salario, el hecho de que el salario sea menor, que quizá muchas veces se apoyan en este tipo de explicaciones, por decirlo de alguna manera, el que no accedan a puestos de poder las mujeres. ¿Qué pensáis de esto? A mí, pues tal y cual es el panorama, ¿no? Pues ¿qué me va a parecer? Pues que es una excusa más, ¿no? Hace poco también fue el presidente de un colegio de médicos, no sé muy bien cuál era el cargo, ¿no? Pero decía de lo preocupado que estaba por la feminización de la medicina, porque claro, ¿qué iba a pasar cuando todas tuvieran la regla? Mirad qué burradas se dicen con toda la legitimidad y no pasa nada, y en el mejor de los casos nos hace gracia, ¿no? Bueno, desde luego que tenemos que trabajar mucho por la conciliación, pero nuestra relación, o sea, tenemos que trabajar mucho en torno a la maternidad, ¿no? Porque bueno, el intento de reforma de la ley del aborto de Gallardón ya nos dejó claro que no tenemos soberanía sobre nuestros cuerpos ni sobre nuestras ganas o no ganas de formar una familia. En el caso de las lesbianas, pues el Partido Popular también nos ha quitado la posibilidad de inseminarnos a través de la seguridad social. Pues bueno, es un panorama importante el que tenemos. Una vez decides además ser madre, pues bueno, te encuentras con todas las trabas del mundo y que la conciliación, pues bueno, no sé si en algún país nórdico se dará, pero desde luego por aquí no se ve ni de lejos. Lo de la conciliación de la vida, a mí me gusta más decir personal y laboral, porque familiar, bueno, pues muchas mujeres hemos optado por no querer ser madres y tal, pero también, bueno, pues defendemos nuestro espacio privado. También es complejo, porque todavía las mujeres tenemos mucha más carga que los hombres. Yo no sé, aquí ya si el fallo no entiendo ya si es nuestro o es de ellos, porque es que no debiera ser así bajo ningún concepto, pero lo es. Si eres madre y te atienes a la reducción de jornada o este tipo de posibilidades, ¿no?, que se nos ofrecen, de alguna forma en la empresa se puntúa menos y luego para acceder a otros puestos de trabajo o a otros cargos o a sueldos que se elevan por cuestiones de antigüedad pues también va mal. O sea, es que es todo muy complicado. La verdad que quizá ese sea el mayor problema o el problema más estructural, ¿no? Lo de la maternidad, la vida laboral. Se ha gastado bastante, bueno, se ha invertido bastante dinero en campañas, en anuncios y no sé cuál, y lo que quieran, pero es que seguimos igual. No veo yo un gran avance en este sentido. No sé, pienso, por ejemplo, en
la pequeña biografía, ¿no?, que nos pediste que mandáramos, digo que una de mis periodistas favoritas es Gabriela Wiener. Gabriela Wiener es madre. Gabriela Wiener ha utilizado incluso la maternidad como tema en sus crónicas y en su literatura, y ha conseguido, no sé cómo le vaya a ella económicamente, no tengo ese dato, ¿no?, pero sé que ha ganado una lucha más, ¿no?, y que trabajando como freelance para muchos sitios y trabajando como colaboradora para periódicos de aquí y de allí, etcétera, ha conseguido llevar adelante pues la familia que ella ha querido llevar adelante, ¿no? Entonces, a lo mejor son muy poquitos estos casos, pero me gustaría también aprender de ellos, ¿no? Y bueno, soy muy fan de esta mujer, tanto en su literatura como en lo poco que sé de cómo ha conseguido llevar su vida y su decisión adelante de ser madre. Tengo una niña de 5 años y sí que es cierto que cuando la tuve, finalmente decidí cambiar. Por aquel entonces trabajaba en un gran medio de comunicación y fueron muchas las razones por las que decidí irme de allí, pero una de ellas era sin duda la burocratización que hay en los medios de comunicación, que te obligan a estar 12 horas frente a una pantalla en una población cercana a Madrid, y desde ahí se supone que tienes que hacer periodismo. Y claro, no hay cosa que te aísle más de la realidad que estar condenada a estar 12 horas diarias encerrada en una redacción. Que eso, además, cuando yo empecé a ejercer el periodismo en los años 90 no pasaba. No fichábamos, entrábamos, salíamos y no teníamos que justificar nada, porque esa era la profesión, una profesión liberal en la que estás dedicándote a recabar información a través de fuentes, y para eso tienes que estar en contacto con la calle. Eso fue cambiando poco a poco. Primero colocaron estos aparatos para tener que fichar a la entrada y a la salida, para que estuviéramos controlados. Ya en algunos casos un poco más posmodernos, o sea, como una distopía, ya teníamos que poner nuestra huella para fichar. Y cada vez, además, con la entrada, como decía David Simon, de este poder financiero en los medios de comunicación, empezaron a desmantelarse las redacciones. Hubo expedientes de regulación de empleo masivos. Esto que en Estados Unidos empezó en los años 90, pues aquí empezó más tarde, ¿no? Se prescinde de mucha gente, y la gente que se queda, está condenada a ejercer en líneas generales, aunque afortunadamente hay muchos colegas que siguen haciendo cosas maravillosas y un periodismo más clásico, ¿no? Pero en líneas generales se opta por el copy-paste, copiar y pegar. Y la primera víctima fueron las secciones de información internacional, con el recorte de los enviados especiales y con la desaparición incluso de las corresponsalías. Un diario como el Boston Globe cerró su red de corresponsalías, que era una de las cosas que más prestigio le daba, ¿no? Se consideraba que, bueno, que si había un par de agencias de noticias que ofrecían información internacional, que con eso valía. Es decir, se apostó por aparentar que se informa más que por informar en muchos casos. Y además esto es un poco orwelliano, porque de repente se empezó a ver el mundo, es decir, la información internacional, a través de dos grandes ojos, que son las dos grandes agencias de información internacional, que hacen mejor o peor su trabajo. En muchos casos hacen un trabajo magnífico y maravilloso, pero que son las dos únicas que suministran de información internacional a buena parte de los medios de comunicación, cada vez más. Cada vez más. Por eso, cuando hacemos zapping en la tele, vemos cómo aparece el mismo plano de una noticia internacional en todas partes, y podemos comprobar cómo en la prensa, cada vez más a menudo, vemos que hay determinadas informaciones sobre países lejanos que están escritas igual, porque desde las redacciones de los medios de comunicación ya ni siquiera se ocupan de cambiarlas un poquito. Es la información escrita por un tipo o una tipa que elige de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla. Y esto es preocupante, porque al periodismo le conviene, al buen periodismo le conviene la pluralidad y no la uniformidad de la información. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que justo viviendo esa situación que estaban viviendo los medios de comunicación, encargándome yo de información internacional y viendo que viajaba cada vez menos, aunque todavía era afortunada y podía viajar de vez en cuando, pero cada vez menos, insisto, y sobre todo en los medios de comunicación audiovisuales hemos visto como cada vez más a menudo se nos obliga a informar de un lugar estando solo 2 días en un lugar. Eso
obliga a los compañeros a repetir lo que han escrito otros antes, porque no tienes tiempo para ver. O sea, como mínimo tú necesitas 2 semanas en un sitio para ver y contrastar y enterarte de qué pasa. Pero parece que lo único importante y en lo único en lo que les merece la pena gastarse el dinero es tener a una persona y poner arriba la mosca, lo que llamamos mosca en tele, Bagdad. Tenemos a fulanito en Bagdad y eso ya basta, da igual todo lo demás, ¿no? Entonces, en esta tesitura, bueno, todavía si no eres madre, pues a lo mejor puedes decir, pues yo qué sé, tiro millas y ya verás. Pero cuando eres madre tienes que aprovechar tu tiempo porque no quieres negar tiempo para estar con tu hijo o con tu hija. Y, bueno, en mi caso personal fue una razón más, no la única, pero fue una razón más para decidir irme, porque no estaba dispuesta a estar 12 horas diarias en un sitio encerrado entre 4 paredes. En mi caso, además, irme me reconcilió de alguna manera con el periodismo. Gracias a eso, como freelance, he podido seguir trabajando como corresponsal o como enviada especial. Si yo me hubiera quedado allí, no habría podido cubrir las revueltas árabes de 2011 desde Oriente Medio, donde estuve prácticamente todo el año. ¿Cómo hice eso teniendo una hija que por aquel entonces tenía 2 años? Bueno, pues haciendo el pino puente. También depende del compañero que tengas, de la profesión que tenga ese compañero, si puedes compaginar más o menos, ¿no? Pero bueno, evidentemente, claro, que todo es posible. Todo es posible, pero en este caso, ya digo, yo tuve que renunciar a tener a alguien por arriba organizando mi tiempo, porque si tengo una empresa por arriba, periodística, organizando mi tiempo, sería imposible que yo pudiera seguir haciendo el periodismo que yo quiero hacer y que había hecho hasta entonces, de cubrir cuestiones de internacional. Que al hilo un poco de lo que decías de la pluralidad, Olga, bueno, en una sociedad globalizada como la que nos encontramos, ¿no? Decías que cómo se habla, de qué se habla. Yo vería como hay como 2 sectores, digamos, de mujeres en este caso, por lo que quiero preguntar, ¿no? Por un lado está, no sé si os dirigís a la mujer cosmopolita, internacional o urbanita de las ciudades, pero por otro lado, las mujeres, hay otro tipo de mujeres rurales, todavía una España rural muy amplia y muy importante, las mujeres gitanas, sectores marginados. No sé yo, Andrea, por ejemplo, la cuestión del periodismo feminista o lesbianismo, y cómo esto lo contempláis, si hacéis reportajes, si llegáis a ellas. ¿Puede hablarnos un poco? Sí. Hace poco nosotras publicamos una entrevista con un colectivo de feministas gitanas de Murcia, que están haciendo un trabajo maravilloso con su propia comunidad y hacia afuera también, ¿no? Porque, bueno, nos desmontaron un montón de estereotipos de la población gitana que, bueno, nosotras mismas leyéndonos se nos caía la cara de vergüenza de cuántas veces nos las habíamos imaginado de una manera que nada tiene que ver con ellas, ¿no? También publicamos una historia de una mujer gitana de Logroño que se casó con su novia de toda la vida, no sin antes haber tenido que superar pues, un montón de barreras, lo mismo que personales que familiares, ¿no? Y aún así ella, por ejemplo, decía que tenía mucho más problemas y que sufría mucho más xenofobia por el hecho de ser gitana y tener una cultura claramente gitana que por ser lesbiana, ¿no? Que en una ciudad como Logroño, una ciudad muy pequeña, se había aceptado mucho antes que ellas estuviesen enamoradas y se casaran a que, bueno, que una de ellas era gitana, ¿no? Que la familia de su mujer, pues eso no lo llevó tan bien. O sea, lesbiana vale, pero con una gitana ya es como, venga, ya eran demasiadas cosas, ¿no? Por ejemplo, también ahora que Yune, la directora, está en Nicaragua, pues bueno, sí que es verdad que tenemos a muchas compañeras que están viviendo en América Latina, pero son compañeras del Estado español que han tenido que emigrar para allá e intentar buscarse la vida, y ahora estamos un poco intentando que sean periodistas de América Latina quienes empiecen a colaborar con Pícara, ¿no? Porque, bueno, yo estuve hace poco en unos encuentros lesbofeministas en Colombia y me decían que sí, que les gustaba mucho lo que hacíamos en Pícara, pero que no dejaba de ser una revista de, pues, ¿no? de mujeres blancas, formadas, con clase media, en la mayoría de los casos heterosexuales, ¿no? Y que, bueno, que muchas veces sentían que era algo bastante lejano a ellas. Entonces estamos ahí en esa línea de incluirlas en el equipo, porque bueno, esto de dar voz tampoco nos gusta mucho, ¿no? Sino que queremos dar espacio para que hablen las compañeras, que voz ya tienen todas. ¿Alguien quiere comentar algo de esta pregunta? No. Por último, bueno, penúltima. Me gustaría saber si herramientas como Twitter, Facebook, etcétera, os parecen fundamentales o las utilizáis como, y si aconsejáis que se utilicen como periodistas, ¿no? para llegar a la gente.
Bueno, en mi caso, creo que Twitter, por ejemplo, es mi, no os echéis encima, es mi periódico favorito. Quiero decir, creo una de las cosas que deberíamos hacer o que creo que se deberían hacer incluso en las universidades, en las facultades de periodismo, es enseñar a utilizar esta herramienta bien, ¿no? Porque la podemos utilizar para ver los tweets graciosos del Rubius o de Más Enfurecida o cosas así, pero creo que como periódico, es decir, como lugar en el que tú sigues a tus periodistas favoritos y en el que a tus revistas favoritas y a tus comunicadores favoritos y los pones por apartados, etcétera, es muy importante. Yo me entero de todo lo que pasa en el mundo, bueno, de todo, ¿no? Obviamente, pero del 50% de las noticias del día más importantes es porque estoy en Twitter siguiendo a X periodistas y X revistas, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que esta es una de las herramientas que más importancia tienen. En cuanto a esto para uno como lector y como escritor, ¿no? Y luego Facebook también creo que es muy importante. Antes hablabas de cómo conseguir lectores a través de Facebook, y también ella se preguntaba cómo financiar un medio digital. Yo creo que si los medios que más lo están petando ahora mismo son los que tienen una buena comunidad de Facebook y los que tienen una buena comunicación en Facebook, y yo creo que muchas veces el 70% por ejemplo, en Playground del público viene de allí, ¿no? Viene de Facebook. Entonces, realmente estamos viendo que sí, que es importante. Lo que hay que saber es eso. Hay que saber cómo comunicar las cosas, no dejarlas sueltas en las redes sociales porque sí, y hay que también intentar saber formar al lector para que no se pierda en ese mar de marcas y revistas anunciándose y compitiendo, ¿no? por llamar su atención. Supongo que esa es una de las cosas que más tendríamos que trabajar a partir de ahora. Me parece que estoy aquí sentada hoy pues justamente gracias a Facebook. He conocido a excelentes periodistas, he leído grandes artículos gracias al Facebook. No soy tuitera y no lo soy porque yo creo que tengo una personalidad adictiva. No soy tuitera por la misma razón por la que no me drogo, que vaya a ser que me guste mucho y ya no salga nunca de ahí, esté todo el día liada con... Pero sí hay una cosa que me preocupa, que es la verdad, ¿eh? Hay una cosa del Twitter que me preocupa un poco, aunque en general a las redes sociales, a Internet, sobre todo le veo ventajas, pero creo que temo que nos quedemos en un periodismo de titulares, en una reflexión de titulares, en un pensamiento crítico de titulares. Sé que no es el caso de ninguna de mis compañeras, espero que tampoco el vuestro, pero bueno, opinar muy rápido y no leer. Y a mí me gusta leer una buena crónica, una crónica larga, detenerme y emplear un poco más de tiempo, porque parece con las redes sociales que ahora mismo nos podemos formar una opinión de todo en un minuto. O sea, el tema que sea, el pequeño Nicolás, lo que tú quieras, pasando así un poco, lees a la gente que tú crees que tiene un buen criterio y haces tuya su opinión. Entonces, me gustaría que reposáramos un poco más la información y la analizáramos de otra manera. Esto no quiere decir que me parezca mal Twitter, ni Facebook, solo que bueno, puede ser un buen mecanismo de enganche que te abra muchas puertas por las que entrar, sentarte y leer con calma. Yo tengo fuentes de información por todo el mundo a través de Twitter, por ejemplo. Evidentemente no hay que fiarse de cualquiera. Esas fuentes de información son fuentes de información porque yo ya he corroborado que tienen una credibilidad y que trabajan con rigor. Y son bueno, pues gente que está viviendo en el centro de acontecimientos informativos fundamentales por todo el mundo. Esto es una ventaja tremenda. O sea, yo cuando empecé a ejercer el periodismo ni tenía internet y teníamos las mesas llenas de enciclopedias y todo tipo de libros que no nos cabían. Bueno, ahora todo eso lo tenemos condensado dentro del ordenador
y además podemos contactar en tiempo real con muchísima gente y eso es muy enriquecedor. Yo soy enemiga de mitificarlo también, es decir, o sea, el tema de las redes sociales pues también tienen cosas negativas. Uno de ellos es el ruido, la saturación, el quedarse en los titulares, es cierto. Pero es verdad que yo, como Luna, lo primero que hago por las mañanas es abrir el Twitter. Luego, por supuesto, empiezo a abrir otras muchas cosas, pero a través de Twitter, como yo sigo a gente cuyo criterio me interesa, pues accedo a documentos e informaciones y artículos que probablemente no podría encontrar de otra manera. Y luego, en general, ya ampliando el tema más a si papel o Internet, ya en general, lo fundamental es que los periodistas busquemos el porqué. No solo, esto lo decía Kapuscinski, ya que me pongo aquí a nombrar, no solo el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. El porqué es lo que hace el periodismo algo de calidad, el buscar el porqué. Y el poder responder a ese porqué. Y eso se puede hacer tanto en Internet como en la prensa escrita tradicional, y hay mucha gente que lo hace tanto en un lugar como en otro. Y eso es lo fundamental. Ahora bien, cierto es, yo recientemente estuve en Panamá en unas jornadas sobre periodismo organizadas por la Fundación Nuevo Periodismo Gabriel García Márquez, y es muy significativo porque cada vez se están abriendo más medios de comunicación en Internet. La búsqueda de financiación que decíais, bueno, cada uno está probando una cosa. Unos pues tienen el modelo de socios, otros el modelo de pago. Es verdad que el modelo de socios pues puede funcionar en un país como España, que no tiene mucha cultura de pago, lamentablemente, ¿no? Pero sí que hay fórmulas que están funcionando para medios de comunicación en Internet, que están funcionando y que están dando beneficios económicos a esos medios de comunicación, que se están permitiendo poder ampliar sus redacciones y poder hacer un periodismo muy digno. Y yo creo que es lo fundamental. Ahora, el periodismo digno se puede hacer, ya insisto, con un formato o con otro, usando las redes sociales, porque son fundamentales para difundir y para acceder a información, pero teniendo en cuenta que en las redes sociales hay mucho ruido y mucha basura, como también lo hay en otros muchos sitios, ¿no? Yo, a priori, estoy a favor de muchos de los, sobre todo por el ámbito del contenido, de esa búsqueda de los porqués y de esas nuevas direcciones, pero sí que me parece importante para la estabilidad de la profesión y para que verdaderamente se puedan consolidar, pues no sé, cuestiones como que haya verdaderamente redacciones y que esos redactores estén económicamente pagados, ¿no? Y lo digo porque, por ejemplo, el diario me consta que puede pagar un artículo a 50 euros y pedir incluso que no sea un artículo de opinión, sino que se realice un reportaje también por ese mismo precio, teniendo en cuenta lo que cuesta un reportaje. Playground se vende como una familia y es tu vida y todos sois muy jóvenes y qué guay, y ahí 25.000 horas y haciendo hasta hace nada 5 piezas por día, que es una barbaridad. No sé, o por ejemplo en Pícara, que también es un negocio particular, casi entre muy poquitas, y que, entre dos, fíjate, y que casi es como el que monta una panadería y sale adelante, vamos, y que creo que os ha empezado a dar de comer hace 2 días y a lo mejor a esas 2. Entonces, bueno, el idilio de estos medios digitales y de estas nuevas apuestas, me parece que hay que ponerlo también un poco en tela de juicio y también ahí, bueno, ¿cómo, no? ¿Cómo organizarlo o cómo se puede ver? No sé, Olga, tú has hablado ahora de que habías estado en América Latina y que habías visto algunos modelos y tal. Conozco un poco ese ámbito y no, bueno, haciendo muchas crónicas o muchos reportajes se consiguen mal vivir, pero no se están bien pagados en esos medios, a no ser que tengas ahora modelos que yo desconozco. Sí, hay nuevos modelos que además están teniendo desde Animal Político en México a otros muchos. En Animal Político además está fundado por un periodista de muchísimo prestigio y en Colombia hay varios ejemplos también, en Argentina, y que están viviendo de eso. Por alusiones, en el caso del diario, bueno, yo soy colaboradora en el diario.es y fundadora y cofundadora del diario.es, o sea, pertenezco al equipo fundador y soy accionista. No trabajo allí, pero vamos, puedo hablar por lo que ahí pasa. El diario.es paga mejor que diarios como El País o El Mundo a los colaboradores. O sea, tú has puesto el ejemplo, tú estás hablando de colaboradores. El País paga a colaboradores, sea quien sea,
50 euros. Ha ofrecido 50 euros, digo colaboradores de periodistas, evidentemente, o sea, los que tienen contrato, no. 50 euros a colegas de profesión que estaban en Siria, se les ha ofrecido 50 euros. Esto además lo han publicado ellos. El Mundo ofrece entre 30 y 50 a los colaboradores. El Diario.es lo que menos es 50, pero dependiendo de quién sea el autor, pero en muchos casos ofrecen muchísimo más por artículo. Por reportaje ofrecen más. Y además es una redacción que tiene, o sea, toda la gente que está en esa redacción contratada tiene sueldos más que dignos, o sea, todos sueldos superiores, incluso la persona que todavía esté, esa recién salida de la facultad, superiores a 1.000 euros, y la diferencia entre el que más cobra y el que menos cobra no supera, o sea, no llega, en el mayor de los casos, solo triplica por políticas de la empresa, cosa que no se puede encontrar, yo creo, en ningún medio de comunicación convencional. O sea, en ese sentido, vamos a ver, es el panorama generalizado. O sea, el panorama generalizado es que en los últimos años en todas las redacciones ha habido expedientes de regulación de empleo, han expulsado a muchísima gente, la han echado, en muchos casos gente que para muchas de nosotras eran referentes porque son periodistas como la copa de un pino, pero a los que ya no querían seguir pagando un sueldo digno y les han echado y han hecho contrataciones nuevas para poder contratar a gente por 3 veces menos de lo que cobraban los otros. Y luego, en cuanto a las colaboraciones, te digo que los precios son esos en general y que un diario como el Diario.es, que tiene muchísimo menos dinero del que pueden contar los medios de comunicación convencionales, pague eso, yo creo que es vamos, algo que se puede comentar positivamente. O sea, que podemos ponernos a criticar muchas cosas, pero yo creo que hay muchos medios de comunicación digitales que están haciendo un gran esfuerzo y que están, teniendo en cuenta su situación, pagando muchísimo mejor de lo que pagan diarios tradicionales por una colaboración. Bueno, esto es lo que te puedo decir. Y por lo demás, en el caso de los medios de comunicación latinoamericanos, algunos están indagando como evidentemente no todo el mundo, no todos los medios de comunicación ni todos los proyectos han conseguido en tiempo récord tener beneficios económicos, ¿no? Como es el caso del Diario.es. Y es cierto lo que dices tú, que en líneas generales pues hay muchos medios de comunicación digitales que, como no tienen beneficios, pues no pueden pagar. Ahí yo siempre reivindico el no trabajar gratis, ¿no? Porque hace muchísimo daño. Pero lamentablemente cada vez hay más colegas de profesión que han trabajado gratis o que han ofrecido incluso desde lugares en conflicto como Siria, crónicas gratis porque tienen amor a la profesión y consideraban que era necesario que se difundieran determinadas cuestiones. Pero esto hace un daño terrible. También en los últimos años hemos visto cómo convenios laborales han sido prácticamente dinamitados en muchos medios de comunicación, con lo cual es que ya no hay tanta capacidad para reivindicar prácticamente nada. Y, sin embargo, me consta que en estos medios de comunicación pequeños pues se están negociando convenios laborales y comités de redacciones, ¿no? Lo cual a mí me parece bueno, pues muy positivo. ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo eso? Porque detrás hay periodistas que están buscando y luchando por sus propios intereses. Y con respecto, simplemente 30 segundos, lo que decías de que les diríamos, yo siempre que voy a las universidades y a dar charlas, siempre les digo a la gente que tiene que ser libre. Un periodista jamás va a poder hacer su trabajo con dignidad si no es libre. Y para ser libre no puede tener ni una atadura. Maruja Torres dice que ni siquiera la maternidad. Bueno, yo eso lo pongo en cuestión, pero desde luego no os hipotequéis nunca. Yo creo que ya con esto que llaman crisis, yo creo que ya sabemos cuáles son las consecuencias a día de hoy de hipotecarse, ¿no? Pero para ser libres no debemos tener ninguna atadura para no poder ser amenazados con absolutamente nada, porque lo que pasa en muchos casos es que en las redacciones, si no eres sumiso y si quieres indagar, te pueden, bueno, en muchas redacciones te pueden insinuar que tu puesto de trabajo está en la cuerda floja.
Y ahí tenemos que ser conscientes de que es que nuestra profesión es muy sacrificada y que es que a veces tenemos que arriesgar nuestra profesión y ponerla en la cuerda floja, porque si no, lo que vamos a ser es periodistas serviles. Y están pidiendo periodistas serviles, pero no es nuestra tarea ser periodistas serviles, aunque a veces incluso en las facultades hay algunos sectores que tengan esos discursos, y sobre todo en las redacciones nos vamos a encontrar pues con esas presiones, ¿no? Yo creo que ser un buen periodista es no ser sumiso, tener muy claro que no hay que ser servil y que a veces, lamentablemente, vamos a tener que poner en riesgo perder nuestro trabajo, pero es que en eso consiste ser periodista, ¿no? Al poder, a veces, pues el ejercicio del periodismo le inquieta mucho. ¿Por qué? Pues porque evidentemente pues a veces tiene cosas que esconder, ¿no? Y la tarea del periodista es sacar a la luz aquello que alguien no quiere que se sepa. Voy a acabar con una frase de un escritor famoso que decía que si alguien conoce la libertad, que me la presenten, pero independientemente le damos las gracias a las 4 periodistas, lo hemos pasado genial con ellas, hemos aprendido, creo que todo el mundo, yo creo que le ha servido para mucho. Muchas gracias y a ustedes.